vamos a empezar con otra. Si surge alguna pregunta, alguna sugerencia, levantáis la mano y vamos con el micro, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues de cómo llega un diagnóstico a una casa, y cuando llega el diagnóstico a una casa, bueno, pues lo primero es informarse, obviamente. Lo que comentábamos, ¿no? Los médicos nos suelen dar una información muy básica. Hay médicos que no creen, a mí me han llegado a decir, no creo en la contaminación cruzada, y te quedas un poco como, es que no es cuestión de creer o no creer, no es cuestión de fe, ¿no? O sea, hay contaminación cruzada, fin de la historia. Pero nos quedamos un poco pues, con esa sensación de vértigo de decir, ¿y ahora qué como? ¿Y ahora cómo cocino? Yo recuerdo en una charla que me decía una señora, es que me han dicho que para cocinar en el horno, como siempre he cocinado con gluten, tengo que hacer un pequeño incendio controlado, ¿vale?, para eliminar el gluten del horno. Yo decía, por favor, señora, no meta usted fuego en una cocina, o sea, no, por muy controlado que esté, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esa información básica sobre el día cero. Me acaban de diagnosticar, ¿qué hago? ¿Qué hago en casa? ¿Qué hago con la cocina? ¿Qué hago con la nevera, con el congelador? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis vosotros? En tu caso, Luján, es la intolerancia a la lactosa, con lo que tenéis en casa, ¿no? Que la lactosa en realidad no es una enfermedad autoinmune, es una intolerancia alimenticia, pero la lactosa está en todas partes, menos en la celiacoteca, que casi no hay. Bueno, en realidad como yo ya llevaba casi 20 años en este mundo, no me afectó en el sentido de ahora qué hacemos, ¿no? En el caso de Tomás, que es el que es intolerante, bueno, evidentemente nosotros saben que básicamente están las reacciones adversas a los alimentos, están las tóxicas, es decir, me voy de viaje, la típica bacteria, ¿no? El Escherichia coli del viajero, que se le llama, tomo algo que está contaminado, tengo una diarrea, para resumirlo, eso es una reacción tóxica. Todas las otras que hemos hablado de celíaca, esofagitis, eosinófilis, alergias alimentarias e intolerancias alimentarias serían reacciones adversas a los alimentos no tóxicas. Inmunes, alergias alimentarias, enfermedad celíaca, esofagitis eosinofílica. No afectado del sistema autoinmune, digamos, sería las intolerancias alimentarias, que es siempre a los hidratos de carbono, a los azúcares de los alimentos, porque hay hasta profesionales sanitarios que te vienen, sí, es alérgica a la lactosa, y ahí sabes la profundidad de conocimiento. Sí, a ver, cuando hay un cambio por un tratamiento, evidentemente que hay que empezar de cero en muchas cosas. Yo recomiendo que, bueno, pues eso, tranquilidad, por eso siempre a mí me gusta trabajar con equipos interdisciplinares donde esté el psicólogo. En Argentina saben que el psicólogo, por suerte, es una profesión que está muy valorada y muy bien aceptada. No solo vas porque, ¿no?, te preguntan, ay, pero ¿y por qué vas? No, pues ahí es muy habitual. Entonces, bueno, con todo ese equipo uno va explicando, informando, asesorando. No digo que paulatinamente, porque evidentemente hay que comenzar con esa SIN cuanto antes, pero de forma progresiva, no, que no cunda el pánico en la casa o en el trabajo o donde vaya, porque puede ser que sea un peque porque por logística de sus papás haga 3 comidas en el cole. Entonces, bueno, pues hablar con el cole y demás. Como decía, Tomás es intolerante leve y él está súper concienciado. Aparte, claro, cuando le diagnosticaron, él ya sabía lo que era porque mamá se especializa en eso y trabaja igual que el abuelo Gigi, ¿no? O sea, que para él era una cosa... Y aparte en el cole también, en el cole de ellos... Bueno, yo fui a dar muchas charlas, pero es muy habitual. Te dicen, bueno, Alex no puede tomar el huevo y tal, no puede... Entonces es algo muy incorporado. Pero sí es verdad, yo tengo muchas anécdotas de esto, de gente que, pues, no sé, de pronto cambia los cubiertos, tienen 2 lavavajillas, 3 hornos, porque claro, o encuentras esos extremos, ¿no? Que de pronto todo mucho cuidado, o por el contrario, subestimar y, bueno, la contaminación cruzada, que de mi humilde experiencia es donde más incidencias y problemáticas hay en casa y fuera de casa. Sí, la semana pasada leíamos una información de la Sociedad Española de Medicina Digestiva, creo que era, no lo he dicho bien, pero bueno. La FA, sí,
Hubo un par de noticias y una de ellas hablaba de que que era un porcentaje también un poco raro, entre un 17 y un 90% de los celíacos no hacen bien la dieta, y hablaba de que el 45% de los celíacos tienen daño intestinal, a pesar de que supuestamente hacen bien las cosas, ¿no? Quizás ahí es el problema de comer en sitios donde sí, quítate el pan y cómete el resto, o sí tengo menú sin gluten y luego... Sin gluten, que además tenemos ese problema, que sin gluten ya no es sinónimo de para celíacos. Cada vez lo encontramos más y bueno, desde FACE me imagino que es una situación que veis habitualmente. Sí, ya no solamente por supuesto con los restaurantes, porque al final el tema de la restauración es ahora mismo uno de los mayores caballos de batalla, porque desde que entró en vigor el 1169/2011, que es el reglamento de la declaración obligatoria de alérgenos, muchos se han apuntado al carro de lo que dice el Wuhan, plantar un sin gluten, pero que eso no signifique nada, que sea un sin gluten vacío, en el sentido de que simplemente, pues sí, esta ensalada no lleva pan, bien vale, pero ¿cómo preparas esa ensalada? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿Quién? ¿Hay un protocolo detrás? O simplemente, pues como por ingredientes no lo lleva, pues yo le planto el sin gluten y me quedo más ancho que largo. Eso es un problema para el celíaco a largo plazo y en el momento en que lo consume, sobre todo también, porque además, si es un celíaco asintomático, va a prescribir ese sitio. Con lo cual, otro montón de celíacos va a terminar yendo a un sitio que no es seguro. Entonces, es verdad que en restauración, desde las asociaciones que forman parte de FACE, se está trabajando muchísimo porque se están intentando acercar a todos los establecimientos que están plantando ese sin gluten, sobre todo para saber cómo lo están haciendo, porque ya no es porque que se asocien y demás, que también, por supuesto, a ver, al final tenemos que tener un poco de sensación o de sentimiento de colectivo, porque lo somos, y si vamos todos juntos tenemos más fuerza que si vamos cada uno por nuestro lado, y es importante, ¿no? De alguna manera nosotros como FACE siempre se lo decimos cuando tenemos reuniones con médicos y con la administración, necesitamos que los profesionales sanitarios prescribáis asociacionismo, porque al final ese sentimiento de pertenencia a un grupo, a una comunidad, favorece enormemente la adherencia al tratamiento. Y al final, ese porcentaje que tú decías del estudio que salió es como un porcentaje raro y amplio, pero también yo creo que en el fondo tiene mucha verdad, porque ya no son las transgresiones voluntarias que tú haces conscientemente, son las involuntarias las que son peligrosas y además hacen que esa adherencia al tratamiento sea mucho menor. Y luego también hay estudios que demuestran, ¿no?, que ese sentimiento de pertenencia a un grupo favorece esa adherencia, te hace hacer las cosas mejor. Es lo que decía antes Sonia, que al final conocer un caso duro o un caso que impacte te puede a ti hacer reaccionar y decir, oye, pues igual no me la debería de jugar tanto, ¿no? Hay mucha gente también. En las asociaciones vemos un poco de todo, ¿no? Pero por lo que comentabas de la que quería provocar un incendio en su cocina, yo he escuchado a señoras que venían y decían, no, porque he tirado toda la batería de cocina. Y es como, pero mujer, ¿se va a gastar usted el dinero ahora innecesariamente? Lávelo, ponga el lavavajillas, que ahí coge mucha temperatura y acaba limpio. ¿Usted limpia su cocina? Pues ya está, es lo importante. Hábitos de higiene, hábitos de buenas prácticas. Pero educar para casa es difícil, pero claro, en hostelería ya es muchísimo más.